Bienvenidos al canal. Hoy les voy a leer la segunda parte del cuento de Franz Kafka denominado El maestro rural. Rechazaba, por tanto, todo protagonismo en la cuestión. Era como si hubiera previsto el increíble reproche del maestro. No obstante, precisamente ahí encontró el asidero contra mí, y no voy a negar que no existía ni el más ligero atisbo de justificación en lo que decía, o mejor, en lo que indicaba, pues me llamó la atención varias veces que mostraba frente a mí más sagacidad que en su escrito. En concreto afirmaba que mi introducción era ambigua. Si realmente lo que me importaba era difundir su escrito, ¿por qué no me ocupaba exclusivamente del autor y de su obra? ¿Por qué no mostraba sus méritos, su irrefutabilidad? ¿Por qué no me limitaba a destacar la importancia de su descubrimiento y a comentarlo? ¿Por qué me inmiscuía en su descubrimiento ignorando por completo su escrito? ¿Acaso quedaba algo por hacer en este campo? Si yo, sin embargo, creía realmente que podía repetir el descubrimiento, ¿por qué me apartaba con tanta solemnidad de éste en la introducción? Eso podría haber sido falsa modestia, pero era algo enojoso. Había desvalorizado el descubrimiento, había llamado la atención sobre él con la exclusiva intención de desvalorizarlo. Lo había investigado y dejado a un lado. Quizá se había hecho un poco el silencio en torno al asunto y yo había vuelto a hacer ruido, pero al mismo tiempo había hecho la situación del maestro más difícil de lo que nunca había sido. ¿Qué significaba, pues, para el maestro la defensa de su honradez? A él solo le importaba el asunto, solo el asunto. Sin embargo, yo lo había traicionado porque no había entendido el asunto, porque no lo valoraba correctamente, porque no tenía el más mínimo sentido para él, se elevaba por los cielos, mucho más allá de los límites de mi razón. Estaba sentado ante mí y me miraba tranquilo, con su rostro arrugado, y sin embargo, esa era su opinión. Pero no era cierto que solo le importase el asunto. Él era muy ambicioso y quería también ganar dinero, lo que, considerando su numerosa familia, era muy comprensible. No obstante, le parecía mi interés en el asunto comparativamente tan pobre que creía poder caracterizarlo como altruista, sin decir algo muy apartado de la verdad. Y ni siquiera servía para mi satisfacción personal cuando me decía a mí mismo que los reproches de ese hombre solo procedían en el fondo de que en cierta manera sujetaba a su topo con ambas manos y a cualquiera que se quería acercar con los dedos lo llamaba traidor. Tampoco era así, su comportamiento no se podía explicar como avaricia o al menos solo como avaricia, más bien cobraba sentido como la inquina que había despertado en él sus grandes esfuerzos y su completo fracaso. Pero tampoco la inquina lo explicaba todo. Quizá era realmente muy pobre mi interés en el asunto. El maestro estaba acostumbrado al desinterés de los extraños, padecía por ello en general, pero no en particular. Sin embargo, había encontrado finalmente a alguien que aceptó el asunto de manera extraordinaria, y precisamente esa persona no comprendió el asunto. Impulsado en esa dirección, no quise negarlo. No soy un zoólogo, quizá me hubiera apasionado con el caso si yo mismo lo hubiera descubierto, pero no lo había hecho. Un topo tan enorme es ciertamente una rareza, pero tampoco se puede reclamar de forma duradera la atención del mundo sobre ello, especialmente cuando la existencia del topo no ha sido demostrada de un modo irrefutable y tampoco se le puede presentar ante todos. Y debo reconocer que aunque yo mismo lo hubiera descubierto, probablemente no habría defendido tanto la causa del topo como lo hice de buena gana y voluntariamente con el maestro. Con toda probabilidad la disensión entre el maestro y yo se hubiera desvanecido si mi escrito hubiera tenido éxito, pero precisamente ese éxito no se produjo. Tal vez no era bueno, no era lo suficientemente convincente. Yo soy comerciante. La redacción de un escrito semejante supera quizá mis límites con mucha más claridad que los del maestro, aunque ciertamente yo rebasaba al maestro en mucho respecto a los conocimientos necesarios para el caso. El fracaso también podía interpretarse de otro modo. La aparición del escrito se produjo en un momento desfavorable.
El descubrimiento del topo, que no se había podido imponer, no quedaba tan lejano en el tiempo para que se hubiera olvidado del todo y mi escrito causara una sorpresa. Por otra parte, había transcurrido el tiempo suficiente para haberse agotado el pobre interés suscitado en el momento inicial. Los pocos que pensaron algo acerca de mi escrito se dijeron con una suerte de desconsuelo, sentimiento dominante desde hacía años en esta discusión, que ahora comenzarían los esfuerzos inútiles sobre ese aburrido asunto, y algunos llegaron a confundir mi escrito con el del maestro. En una revista agrícola importante se podía leer el siguiente comentario, felizmente al final y con letra pequeña. El escrito sobre el topo gigante nos ha sido remitido de nuevo. Recordamos cuando hace años reímos de buena gana al recibirlo. Desde aquellos tiempos no se ha tornado más inteligente ni nosotros más tontos. No podemos simplemente reírnos por segunda vez. Al contrario, hemos preguntado a nuestras asociaciones de maestros si un maestro rural no puede encontrar un trabajo más útil que el de perseguir topos gigantes. Una confusión imperdonable. No habían leído ni el primero ni el segundo de los escritos, y dos términos infelices cogidos al vuelo con las prisas, topo gigante y maestro rural, bastaron a aquellos señores para presentarse en escena como los representantes de reconocidos intereses. Se podía haber emprendido algo con éxito contra esa actitud, pero la falta de entendimiento con el maestro me retuvo. Intenté, sin embargo, ocultarle la revista todo el tiempo que fue posible, pero la descubrió muy pronto. Lo reconocí por un comentario en una de sus cartas en las que me anunciaba su visita en Navidad. Escribía: «El mundo es malo y encima se lo facilitamos», con lo que quería decir que yo pertenezco al mundo malo, pero que no quedo satisfecho con esa maldad intrínseca, sino que encima se lo pongo fácil al mundo, es decir, que mi actividad se dirige a sacar la maldad general y a ayudarla a vencer. Bien, entonces, tomé las decisiones pertinentes. Podía esperar tranquilamente y mirar también con toda tranquilidad cómo llegaba, cómo saludaba, por cierto con menos cortesía que otras veces, cómo se sentaba frente a mí en silencio y sacaba la revista cuidadosamente del bolsillo de su peculiar chaqueta enguatada y la abría ante mí. «La conozco», dije yo, y rechacé la revista sin haberla leído. «La conoce», dijo suspirando. Tenía la vieja costumbre de los maestros de repetir las respuestas extrañas. «No aceptaré esto, naturalmente, sin defenderme», siguió y tamborileó con los dedos en la revista mientras me miraba fijamente, como si yo fuera de una opinión contraria. Tenía una idea de lo que yo quería decir. Creí notar, menos por sus palabras que por determinados gestos, que poseía a menudo cierto instinto correcto para mis intenciones, pero no se dejaba guiar por él y se desviaba. Lo que le dije entonces lo puedo repetir literalmente, ya que lo anoté poco después de nuestra entrevista. «Haga lo que quiera», dije, «nuestros caminos se separan a partir de hoy. Creo que esto no constituirá ninguna sorpresa para usted y que tampoco será inoportuno. La noticia aparecida en la revista no es el origen de mi decisión, solo la ha afianzado y hecho definitiva. El motivo real es que en un principio creí que podría serle útil con mi intervención, pero ahora me doy cuenta de que le he perjudicado en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido esto posible? No lo sé. Las causas del éxito y del fracaso son siempre múltiples. No escoja solo aquellas interpretaciones que hablan contra mí. Piense en usted. También usted tenía las mejores intenciones y fracasó si consideramos los resultados finales. No hablo en broma, en realidad me echo a mí la culpa cuando digo que incluso el contacto conmigo cuenta, por desgracia, entre sus fracasos. Si ahora me aparto del asunto no es ni por cobardía ni por traición. No lo hago sin realizar un gran esfuerzo. El respeto que le tengo a su persona se puede deducir de mi escrito. En cierta manera, usted se ha convertido en mi maestro y el topo casi llegó a serme simpático. No obstante, me retiro, usted es el descubridor, y cualquiera que sea la manera en que me ocupe del asunto, siempre constituiría un impedimento para que la posible gloria recayese en usted,
al menos mientras yo atraiga el fracaso y se lo traspase a usted. Esa es también su opinión. Ya he dicho bastante. La única penitencia que puedo asumir es pedirle perdón, y si usted lo requiere, repetiré esta confesión públicamente, por ejemplo, en esa revista. Estas fueron mis palabras. No fueron del todo sinceras, pero lo sincero de ellas era fácil de deducir. Él lo tomó aproximadamente como yo había esperado. La mayoría de los ancianos tiene frente a los jóvenes algo fraudulento, algo mentiroso en su ser. Se puede seguir viviendo tranquilamente con ellos, se cree que la relación es segura, se conocen las opiniones dominantes, se reciben una y otra vez confirmaciones de la paz, se tiene todo como evidente, pero repentinamente, cuando ocurre algo decisivo que puede afectar a la tranquilidad alcanzada, entonces esas personas mayores se alzan como extraños, poseen opiniones profundas y fuertes, despliegan su bandera por vez primera y en ella se puede leer con horror su nuevo lema. Este horror tiene su origen en lo que ahora dicen realmente mucho más justificado y lleno de sentido, como si se produjera una intensificación de lo evidente que se torna en algo aún más evidente. Lo insuperablemente falaz que hay en ello es, sin embargo, que lo dicho ahora, en el fondo, siempre lo han dicho y que, no obstante, en general, no se podía predecir. Tenía que haber penetrado mucho en aquel maestro de pueblo para que no me sorprendiera del todo. Hijo, respondió y colocó su mano sobre la mía, acariciándola amigablemente. ¿Cómo llegaste a involucrarte en este asunto? Cuando lo oí por primera vez, hablé con mi mujer, se apartó de la mesa, extendió los brazos y miró al suelo, como si allí estuviera diminuta su mujer y hablara con ella. Tantos años, le dije, que luchamos solos, y ahora parece que un gran mecenas sale en nuestra defensa, un comerciante de la ciudad de nombre tal y tal. Eso debería causarnos mucha alegría, ¿verdad? Un comerciante de la ciudad no significa poco. Si un labriego nos cree y lo dice, no nos puede ayudar mucho, pues todo lo que hace un labriego es indecente. Ya diga, el viejo maestro rural tiene razón, o si se limita a escupir de un modo inadecuado, ambas acciones tendrán el mismo efecto. Y si en vez de un labriego se alzan 10.000, el efecto será, si ello es posible, mucho peor. Un comerciante de la ciudad es, por el contrario, algo muy distinto. Un hombre así tiene contactos. Incluso lo que dice incidentalmente corre entre círculos más amplios. Nuevos mecenas admiten el tema. Por ejemplo, uno de ellos dice, también se puede aprender de maestros rurales. Y al día siguiente lo comenta en voz baja una gran cantidad de gente que, por su aspecto, nadie lo podría imaginar. Entonces se comienzan a encontrar medios económicos para el asunto. Uno reúne, mientras otros le ponen el dinero en la mano. Alguien opina que se debería traer al maestro rural, así que vienen, no se preocupan de su aspecto, lo ponen en el medio y como la mujer y los hijos no se separan de él, se lo llevan también. ¿Has observado alguna vez a la gente de la ciudad? Cantan continuamente. Si se junta una fila de ellos, se empieza a cantar desde la derecha hacia la izquierda y luego al revés, y arriba y abajo. Y así cantando nos meterían en el coche sin ni siquiera dejarnos tiempo para saludar con la cabeza. El señor en el pescante se ajusta a los quevedos, agita el látigo y partimos. Todos se despiden del pueblo, como si todavía estuviéramos allí y no estuviéramos sentados entre ellos. De la ciudad vienen algunos coches con personas impacientes a nuestro encuentro. Cuando nos acercamos se levantan de sus asientos y se estiran para vernos. El que ha reunido el dinero pone orden y pide tranquilidad. Al entrar en la ciudad nos sigue una gran fila de coches. Habíamos creído que ya se había producido la bienvenida, pero en realidad comenzaba frente a la casa de huéspedes. En la ciudad se puede reunir mucha gente con una sola llamada. Y lo que le importa a uno, le importa también al otro. Se desembarazan de las distintas opiniones y se ponen de acuerdo. No toda esa gente puede seguir con el coche, esperan frente a la casa de huéspedes. Otros podrían montar en el coche, pero no lo hacen por altivez. También estos esperan. Es incomprensible cómo el que ha reunido el dinero mantiene una visión de conjunto sobre todo.
Le había escuchado con tranquilidad, más aún durante su discurso, me había ido tranquilizando cada vez más. Sobre la mesa había acumulado todos los ejemplares que poseía de mi escrito. Faltaban muy pocos, pues en los últimos tiempos había mandado una circular solicitando que me devolvieran los ejemplares enviados, recibiendo la mayoría de ellos. Desde muchas partes, sin embargo, me escribieron que no se acordaban de haber recibido ese escrito y que en el caso de que hubiera llegado, debía de haberse perdido. También así estaba bien, en realidad no deseaba otra cosa. Solo uno me pidió conservar el escrito como curiosidad y se obligaba, siguiendo el deseo expuesto en la circular, a no mostrarlo a nadie en los próximos 20 años. El maestro rural no había visto esa circular, así que me alegré de que sus palabras me facilitasen el mostrársela. Lo pude hacer además sin preocuparme, ya que había sido muy cuidadoso en su redacción y no había descuidado en ningún momento el interés del maestro rural y de su asunto. Transcribo las frases principales. No reclamo el reenvío del escrito porque me haya distanciado de las opiniones allí defendidas o porque haya considerado algunas partes como erróneas o indemostrables. Mi solicitud se fundamenta en motivos personales apremiantes, de los que no se puede deducir ninguna conclusión referida al tema que me ha ocupado. Les pido que tengan esto en consideración y que, si está en su mano, lo divulguen. Mantuve un momento la circular oculta entre mis manos y dije: ¿Quiere hacerme reproches porque no ha salido como usted quería? ¿Por qué quiere hacer eso? No nos amarguemos en nuestra despedida definitiva e intente comprender de una vez que usted hizo un descubrimiento, pero que este descubrimiento no ha superado a todos los demás y que como consecuencia de esto, la injusticia que se le hace tampoco supera a todas las demás injusticias. No conozco los estatutos de las sociedades científicas, pero no creo que le hubieran preparado una recepción que, en el mejor de los casos, ni siquiera se aproximase a aquella que ha descrito a su mujer. Si yo esperaba algo de mi escrito era, así lo creo, que quizá podría llamar la atención de un profesor universitario, que éste podría encargar a uno de sus estudiantes la investigación del asunto, que este estudiante le visitaría y examinaría in situ nuestras pesquisas, y finalmente que si el resultado le parecía digno de darse a conocer, aquí hay que afirmar que todos los jóvenes estudiantes están llenos de dudas, publicaría un escrito propio fundamentando científicamente lo que usted había descrito. No obstante, aunque se hubiese cumplido esa esperanza, tampoco se hubiera alcanzado mucho. La exposición de un estudiante que había defendido un caso tan extraño podría ser ridiculizada. Usted puede comprobar con el ejemplo de la revista agrícola lo fácil que eso puede resultar, y revistas científicas tienen en este sentido menos contemplaciones. También es comprensible. Los profesores tienen mucha responsabilidad ante sí mismos, ante la ciencia, ante la posteridad. No pueden lanzarse de cabeza a todo nuevo descubrimiento. Nosotros, sin embargo, estamos comparativamente en ventaja, pero dejemos esto y aceptemos que el escrito del estudiante se haya impuesto. ¿Qué ocurriría entonces? Su nombre sería mencionado algunas veces con honor. Tal vez habría prestado algún buen servicio a su gremio, se habría dicho: nuestros maestros rurales tienen los ojos abiertos. Y esta revista, si las revistas tuvieran memoria y conciencia, hubiera tenido que retractarse públicamente y anunciar que se había encontrado a un profesor que obtendría una beca para usted. Es incluso posible que intentaran llevarle a la ciudad, conseguirle una plaza en una escuela primaria y darle la oportunidad de seguir instruyéndose con los medios científicos ofertados por la misma ciudad. Pero si quiere que sea sincero, debo decir que solo lo hubieran intentado. Se le habría llamado, usted habría venido y además como un vulgar pedigüeño, como los hay a cientos, sin recibimiento festivo, habrían hablado con usted, habrían reconocido la honradez de su empresa, pero al mismo tiempo habrían visto que usted es un hombre mayor, que esas edades el inicio de un estudio científico es pura ficción, que usted ha llegado a su descubrimiento más por casualidad que por un procedimiento sistemático y que más allá de este caso no pretendería seguir trabajando. Por todos estos motivos, le hubieran dejado en el pueblo.
Su descubrimiento se hubiera seguido estudiando, pues no es tan ínfimo que una vez alcanzado el reconocimiento pudiera olvidarse, pero usted no hubiera sabido mucho más de él, y lo que hubiera sabido apenas lo habría entendido. Todo descubrimiento se investiga del mismo modo en el conjunto de la ciencia, y por eso mismo, en cierta medida, deja de ser un descubrimiento, desembocando en la totalidad y desvaneciéndose en ésta. Después hay que tener un experimentado ojo científico para reconocerlo. De inmediato quedará ligado a axiomas de cuya existencia jamás habíamos oído hablar, y en la disputa científica se elevará hasta las nubes llevados por esos axiomas. ¿Cómo lo entenderemos? Si escuchamos una discusión semejante, creemos en principio que trata del descubrimiento, pero en realidad se está ocupando de cosas muy diferentes. Pues bien, dijo el maestro rural, cogió la pipa y empezó a rellenarla con el tabaco que llevaba suelto por todos los bolsillos. Se había apropiado voluntariamente del ingrato asunto y ahora renuncia voluntariamente. Todo es correcto. No soy testarudo, le dije. ¿Quiere usted oponer alguna objeción a mi propuesta? No, ninguna, dijo el maestro rural, cuya pipa ya humeaba. Yo no resistía el olor de su tabaco, así que me levanté y recorrí la habitación. Ya estaba acostumbrado por conversaciones anteriores a que el maestro rural se mantuviera muy silencioso, pero una vez que estaba allí no había manera de sacarle de la habitación. Ya me había causado sorpresa la primera vez, pues parecía querer algo de mí, así que pensé en ofrecerle dinero, que él aceptó a partir de ese momento con regularidad. Pero irse solo lo hacía cuando quería. Normalmente después de haberse fumado la pipa, se removía en el sillón que, con cortesía y respeto, acercaba a la mesa, cogía su bastón nudoso de la esquina, me estrechaba la mano con vehemencia y se iba. Hoy, sin embargo, su silenciosa presencia me resulta onerosa. Cuando alguien ofrece una despedida definitiva como yo había hecho, que, además, es recibida con aquiescencia por la otra parte, entonces se intentan ventilar los asuntos que quedan pendientes con la mayor rapidez posible y no se impone al otro la carga de su presencia muda e inútil. Si se miraba al pequeño y obstinado anciano por la espalda, como estaba sentado a mi mesa, se podría creer que sería absolutamente imposible sacarlo de la habitación.